para todos una cordial bienvenida y espero que sea de gran agrado esta clase. Bueno, entonces la clase de hoy son progresiones aritméticas. Vamos a ver en qué consisten, cómo analizamos si una progresión es aritmética o no, y básicamente nos centraremos en dos cosas. Cuando estudiamos progresiones aritméticas queremos saber cómo encontrar un término cualquiera de la progresión y lo otro, cómo calcular la suma de cierta cantidad de términos. Entonces inicialmente veremos lo que es la definición, trabajaremos algunos ejercicios de progresión aritmética y por último entonces veremos algunas aplicaciones. Bueno, entonces inicialmente veamos qué es una sucesión. Dice, una sucesión es una secuencia ordenada de números. Normalmente se van a denotar con subíndices para indicar en qué posición está ese elemento. Entonces cuando decimos A⁻1 estamos diciendo que es el primer elemento. A⁻2 sería el segundo, el tercero, y cuando hablamos de A⁻n es el término enésimo. ¿Sí? Entonces acá tenemos una secuencia, o sea, una serie de números que están listados. Y estos subíndices me están indicando en qué posición está el número. Entonces me dicen acá, el primer término de la sucesión lo vamos a denotar A⁻1, el segundo A⁻2 y el término enésimo va a ser A⁻n. Cuando hablamos de A⁻n, miren que no estoy indicando exactamente qué posición es, simplemente escribo la posición n, pero esa posición n, digamos, se puede cambiar la n por 3, por 5, por 10, y entonces este término realmente va a ser como muy general. Siempre va a estar en términos de esta letra, y cuando yo quiera encontrar un término cualquiera, entonces lo que hacemos es reemplazar justamente esa n. Entonces dice, estudiaremos dos clases de sucesiones llamadas progresiones aritméticas y geométricas. Como dijimos en principio de la clase, entonces el día de hoy vamos a trabajar solo las progresiones aritméticas y el jueves ya entraremos a trabajar las geométricas. Bueno, entonces veamos qué es una progresión aritmética. Dice, una progresión aritmética es una sucesión de números tal que la diferencia entre dos términos consecutivos, cualquiera, es constante. Aquí está bien especificado cómo se toma esa diferencia. Normalmente se toma un término y le restamos el término anterior, ¿sí? Entonces cada vez que tomemos un numerito de la secuencia y le restemos justamente el anterior, lo que necesitamos es que siempre nos dé una misma constante, un mismo número, y esa constante lo vamos a llamar D. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. Dice 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Entonces cuando ustedes les den una secuencia o una serie de números, la idea es que se fijen si cumple las condiciones para que sea una progresión aritmética. Entonces en este caso lo que hacemos es empezar a tomar las diferencias, es decir, tomemos por ejemplo el segundo término es el 5, restémosle 3 que sería el término anterior, entonces miren que en este caso nos está dando 2, tomemos el 7, restémosle el 5 que es el término anterior y nos queda de nuevo 2. Entonces la idea es que ustedes, si les dan muchos términos, verifiquen que realmente esa diferencia da la misma constante. Digamos por acá tenemos 11 menos 9, 9 menos 7, todas estas diferencias hay que tomarlas. Y observen que en todas da 2. Entonces por lo tanto el valor de D en este caso es 2. ¿Sí? Entonces esa es la forma de uno verificar que realmente la sucesión que uno tiene cumple que sea una progresión aritmética. Y como les digo, si a ustedes les dan 3 términos solamente, pues solo hay que hacer 2 restas, pero si les dan muchos hay que hacer una por una, ¿cierto? Y siempre se toma el término, o digamos este, y le resta el término anterior.
Eso es una forma de mirar que sea una progresión aritmética. Otra forma de verlo es la siguiente. Ustedes toman el 3 y se fijan si hay una constante, o sea, un numerito fijo, que cada vez que van sumándole este número, van obteniendo el término siguiente. En este caso, como vimos que la D vale 2, si ustedes toman el 3 y le suman la diferencia que es 2, van a obtener el 5. Si al 5 le suman esa diferencia que es 2, van a obtener el 7. Si al 7 le suman 2, van a obtener el 9 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces la idea es, si ustedes tienen la sucesión, se fijan si hay un mismo numerito al que le voy sumando aquí, yo a este le sumé 2, a este vuelvo y le sumo 2, y así voy generando cada uno de los términos de mi progresión. Bueno, entonces ya vimos que sí cumple ese ejemplo. Bueno, en este ejemplo acá abajo que dice 2 tercios, 1, 4 tercios, 5 tercios, vamos a mirar si eso también es una progresión aritmética. Entonces de nuevo hay que tomar las diferencias, digamos hay que hacer 1 menos 2 tercios, hay que hacer 4 tercios menos 1. Miren que siempre tomamos un número y le restamos el anterior. Entonces por este lado el denominador común es 3, acá nos va a quedar 3 menos 2, es decir, que acá nos está dando un tercio. Bueno, en este caso el denominador es el 3, recuerden que multiplicamos denominadores entre sí y luego en cruz. 4 por 1 nos queda 4 menos 3. Entonces miren que de nuevo nos da un tercio. Entonces lo que uno hace es tomar cada una de esas diferencias y mirar si siempre dan el mismo resultado. En este segundo caso entonces decimos que nuestra diferencia va a ser un tercio. Esta es la diferencia. Esa diferencia puede dar un número negativo, puede dar un número positivo. En este caso, en estos ejemplos, pues tenemos valores positivos, pero también pueden dar negativos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que entender bien. Ahora, si ustedes toman, con base a lo que dijimos ahorita, si tienen este primer término que es 2 tercios y le suman la diferencia que es un tercio, entonces 2 tercios más un tercio, miren que da 3 tercios. Y 3 tercios simplificado da 1. Si tienen este 1 y le suman un tercio, justamente van a obtener 4 tercios. Si a 4 tercios le suman la diferencia que es un tercio, van a obtener 5 tercios. Entonces, esa es otra forma de mirar si realmente esa sucesión que ustedes tienen es una progresión aritmética. Bueno, entonces vamos a hacerlo primero como en forma general. Vamos a mirar cómo se encuentra un término cualquiera de la progresión para poderlo utilizar cuando realicemos ejercicios. Entonces la idea es, inicialmente tenemos el primer término que es el a sub 1. ¿Cómo hago para obtener el segundo término? Entonces el segundo término que es a sub 2 va a ser igual a tomar el primer término que es a sub 1 y sumarle la diferencia. El tercero, ¿cómo se obtiene? Se toma el segundo, que era este, que era su 1 más d, y le sumamos de nuevo la diferencia. Entonces esta diferencia, d más otro d, nos va a quedar 2d. ¿Sí? Para el cuarto, ¿qué hacemos? Pues tomamos el tercero, que fue este, y de nuevo le sumamos d, entonces nos va a quedar 2d. Más d nos va a quedar 3d. Entonces miremos que hay algo que se me está formando acá, y es lo siguiente. En cada uno de los términos que hemos generado, miren que aparece el a sub 1. Entonces lo que queremos hacer es escribir un término cualquiera, por eso lo denotamos a sub n, es el término enésimo de una progresión. Entonces en este término enésimo también va a aparecer el a sub 1 y observemos cómo se están relacionando estos números. Miren, cuando acá aparece el subíndice 2,
miren que acá adelante de la D aparece un 1. Cuando tenemos el subíndice 3, miren que acá aparece un 2. Cuando tenemos el subíndice 4, acá aparece el 3. O sea que dependiendo del subíndice, acá va a aparecer un número, o sea, se le va a restar 1 a ese numerito. Entonces por eso es que resulta esta expresión que es la que vamos a utilizar. Entonces esta expresión que aparece acá, que justamente está aquí arriba, abajo escrito más grande, me permite calcular un término cualquiera de una progresión aritmética. Cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, si yo quiero encontrar, digamos, el término 20 a sub 20, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos saber quién es mi primer término de la progresión y necesitamos conocer la diferencia. ¿Sí? Entonces, esas son las dos cosas que siempre vamos a estar buscando cuando realicemos un ejercicio. Bueno, entonces no podemos olvidar esta expresión que me va a permitir encontrar un término cualquiera de una progresión aritmética. Bueno, entonces vamos a realizar un ejemplo. Dice calcular el término 7 de la progresión 4 menos 1 menos 6. Cuando a ustedes les listen los elementos, los numeritos, no es necesario que les digan qué tipo de progresión es, ¿sí? Entonces ustedes perfectamente pueden mirar si realmente cumple que sea una progresión aritmética. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el menos 1, que es el segundo término, el segundo numerito, y le voy a restar el primero, que es el 4. Entonces miren que en este caso esto nos queda menos 5. Y por acá nos dan el menos 6. Tomamos el tercer término y le restamos el segundo. El segundo es el menos 1. Entonces miren que acá nos queda menos 6 más 1. Y esto de nuevo nos da menos 5. Entonces miren que nos dieron tres números. Si hacemos la diferencia, justamente nos da menos 5. Por lo tanto, esto es una progresión aritmética. En forma abreviada se puede denotar así. Y en este caso la D va a ser ese menos 5. Entonces observen que ya tenemos cuánto vale la diferencia y también ya conocemos el primer término. En este caso el A sub 1, que es el primer numerito que aparece en la secuencia, es el 4. ¿Sí? Entonces ya tenemos esos dos datos fundamentales para poder encontrar un término cualquiera. Ahora nos piden encontrar A sub 7, entonces vamos a recordar la expresión que teníamos ahorita. A sub n es igual a A sub 1, el primer término, más n menos 1 por d. Es muy importante que cuando realicen ejercicios escriban la expresión que encontramos, porque de esa forma como que uno interioriza toda esa expresión. Entonces, si yo necesito el término 7, o sea, el A sub 7, entonces ya sabemos que aquí la n la voy a reemplazar por 7. Entonces A sub 7 va a ser igual a A sub 1, en este caso el A sub 1 es el 4, más el n ya sabemos que es 7 menos 1, por la diferencia que nos dio menos 5. ¿Sí? Si de pronto tienen alguna inquietud, entonces pueden enviarlo por el chat. Estaremos pendientes de cualquier duda que tengan. Entonces en este caso nos queda 4 más 6 por menos 5. Esto nos queda 4 menos 6 por 5 nos queda 30. Y entonces, por lo tanto, nos está quedando que la sub 7 va a ser igual a menos 26. Entonces miren lo que hay que hacer siempre. Si les listan la progresión, entonces ustedes miran quién es el primer término, analizan si realmente es una progresión aritmética. No olviden que necesitamos que cuando tomen las diferencias siempre me den un mismo numerito. Ya teniendo esa diferencia, entonces lo que hicimos fue tomar la expresión para el término enésimo y reemplazamos la n por 7 porque nos pedían el término séptimo.
¿sí? Entonces eso fue básicamente lo que se hizo. Bueno, en el primer ejemplo entonces veíamos que nos listaban la secuencia. Aquí no nos las van a listar. Cuando no nos las listan, sino que nos dan dos términos arbitrarios, nos tienen que especificar qué tipo de progresión es. ¿Por qué? Porque más adelante cuando veamos la progresión geométrica también está este tipo de enunciado, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando les den dos términos arbitrarios de la progresión hay que especificar qué tipo de progresión es. Bueno, entonces acá nos dicen, el quinto término de una progresión aritmética es 18 y el noveno es 34. Encuentre el primer término. Entonces nos están diciendo que A sub 5, el quinto término es 18, y por otro lado nos están diciendo que el noveno, o sea A sub 9, es 34. Entonces miren que acá nos están dando dos términos, están separados y nos están pidiendo que encontremos el primer término, ¿sí? Bueno, entonces ¿qué hacemos acá? De nuevo, aquí hay que utilizar la expresión que vimos ahorita, no olvidemos. Teníamos que A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por d. Esa fue la expresión que encontramos ahorita para un término cualquiera. Y vamos a utilizar esa expresión para este ejercicio. Entonces acá nos dicen A sub 5. Entonces reemplacemos que sería A sub 5. A sub 5 sería A sub 1 más n menos 1, o sea 5 menos 1, es decir 4 por d. Entonces lo que hice fue, en vez de escribir A sub 5, reemplacé la n por ese 5. Entonces 5 menos 1 nos queda 4. Y por lo tanto me están diciendo que esto tiene que dar 18. Acá se le borró. Esto nos tiene que dar 18. De igual manera, entonces me dicen que A sub 9 es igual a 34, es decir, A sub 1 más 8d, porque sería 9 menos 1, A sub 1 más 8d es igual a 34. Entonces aquí tenemos justamente, miren, tenemos dos ecuaciones y miren que en ningún momento sabemos cuánto vale el primer término, que es lo que me están preguntando, ni sabemos cuánto vale la diferencia. Entonces la idea es, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, tenemos que despejar una de los daticos y reemplazarlo en la otra ecuación. Entonces en este caso, aquí tenemos por ejemplo que A sub 1 va a ser igual a 18 menos 4d. Ese 4d que está sumando pasa al otro lado a restar. Y vamos a reemplazarlo en la segunda ecuación. Entonces nos va a quedar A sub 1, pero ¿quién es A sub 1? Es 18 menos 4d más 8d igual a 34. Sí, bueno, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? En el ejercicio nos están dando dos términos de la progresión, nos están dando el quinto término y nos están dando el noveno término, ¿sí? Entonces nos dicen el quinto término es 18, el noveno término es 34. Entonces en este caso, como nos dicen que es una progresión aritmética, el término, cada uno de los términos debe de cumplir esta expresión que aparece acá. Entonces, ¿qué hicimos? En vez de escribir A sub 5, reemplacé lo que era A sub 5. Tomamos la n, que vale 5, y lo reemplazamos en esta expresión. Entonces nos está quedando que A sub 5 es igual a A sub 1 más 5 menos 1, nos va a quedar 4 por la diferencia. Entonces eso es justamente lo que está escrito en este renglón, solo que esto lo igualé con el 18 que me decían que era el valor de A sub 5. De igual forma tomamos el A sub 9
y reemplazamos la n por 9. Entonces acá en la expresión nos va a quedar a sub 9 es igual a sub 1 más 9 menos 1 nos va a quedar 8 por la diferencia. ¿Sí? Y esto es igual a 34, que me lo decían en el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos realmente dos ecuaciones. Si ustedes observan, acá tenemos dos ecuaciones. Esta sería como mi primera ecuación y esta es la segunda. Tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Miren que no conocemos cuánto vale la sub 1 y tampoco sabemos cuánto vale la diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar sustitución. Miren que es un par de ecuaciones y tiene que ver con el tema que habíamos trabajado antes. Entonces, en este caso, yo estoy despejando de la ecuación 1 el a sub 1. Entonces, el a sub 1 va a ser igual a 18 menos 4 por d. Y después de despejar el a sub 1, lo estoy reemplazando en la ecuación 2. Miren que el hecho de hacer esa sustitución ya me va a permitir encontrar rápidamente el valor de d. Entonces, acá nos está quedando 18. Y menos 4d más 8d me queda 4d igual a 34. Entonces nos está quedando que 4d, el 18 que está sumando, pasa al otro lado a restar. Es igual a 34 menos 18. Entonces tomamos esa diferencia. Entonces nos quedaría que 4d es igual a 16 y por lo tanto la diferencia va a ser 4. Miren que este 4 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces ya tenemos esa diferencia, pero lo que me estaban preguntando en el ejercicio era el primer término. Entonces ya con eso vamos a esta ecuación donde teníamos a sub 1 despejado y vamos a reemplazar ese valor de d. Entonces tenemos, voy a escribirlo por acá, teníamos que a sub 1 era igual a 18 menos 4 por la diferencia. Es decir, nos queda 18 menos 4 por la diferencia que nos dio 4. Esto es igual a 18 menos 16 y por lo tanto entonces esto nos está dando 2. Es decir que el primer término de mi progresión aritmética es el 2. ¿Sí? Entonces este es el caso más extremo, donde tenemos que plantear ecuaciones y hacer sustituciones. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dieron dos términos, utilizamos la expresión del término enésimo, que fue este, para poder plantear esas dos ecuaciones y utilizamos lo que fue la sustitución. ¿Sí? Bueno. Otra de las cosas que estamos interesados en una progresión aritmética es encontrar la suma de cierta cantidad de términos. Entonces nos dicen, en una progresión aritmética con un número fijo de términos, la suma de todos los términos entre el primero y el término enésimo está dada por estas dos expresiones. Entonces, ¿de dónde salen esas expresiones? Vamos a mirar rápidamente de dónde sale. Inicialmente tenemos el término a sub 1. Voy a listar los términos de la progresión. Tenemos el término a sub 2, pero ya sabemos que el a sub 2 se puede escribir en términos del a sub 1. Entonces tomamos el a sub 1 y le sumamos la diferencia. El tercer término es a sub 1 más 2d. Y queremos hacer esta suma hasta el término enésimo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar, antes de tomar el término enésimo, tomemos el término n-1. El término a sub n-1 va a ser a sub 1 más n-2 por d. Ese es el penúltimo término y el último es a sub 1 más
n menos 1 por d. Entonces lo único que hicimos aquí fue listar los términos desde el primero hasta el término enésimo. Sí. Entonces lo que queremos hacer es sumar todos estos términos. Entonces lo que se puede ver es lo siguiente. Si ustedes toman el primer término y el último y lo suman, ¿cuánto da eso? Entonces miren que si ustedes suman estos dos, nos va a quedar a su 1 más a su 1, nos va a quedar 2 a su 1 más n menos 1 por d. Si sumamos el primer término con el término enésimo. Ahora, si ustedes suman este con este, el segundo con el penúltimo, entonces nos va a quedar ¿cuánto? A su 1 más a su 1 me va a quedar de nuevo 2 a su 1. Y cuando sumen esta d con este n menos 2d, ¿qué les va a quedar? Entonces quiero sumar d más n menos 2 por d. Entonces observemos que esto se puede ver, si quieren pueden sacar como la d de factor común y les está quedando 1 más n menos 2 por d. ¿Sí? Miren que se suman todos los coeficientes y se sigue escribiendo la d. ¿Y esto cuánto da? Miren que de nuevo 1 menos 2 me queda menos 1, entonces me está quedando n menos 1 por d. Entonces, si yo sumo este término con este penúltimo, ¿qué me está dando? Me está dando de nuevo 2 a su 1 más n menos 1 por d. Entonces lo que está indicando es si empieza a tomar parejas, el primero con el último, el segundo con el penúltimo y así, siempre voy a obtener un mismo resultado. Entonces la pregunta es, ¿cuántas parejas tengo que tomar en esta suma? Entonces en total teníamos n números listados, entonces por lo tanto la suma va a ser igual, tomamos las n numeritos que están listados, ¿cuántas parejas hay que tomar? N medios, la mitad. Y esto me va a quedar multiplicado por 2 a su 1 más n menos 1 por d. Esta sería la expresión para esa suma, pero tengamos en cuenta algo, cada vez que tomamos sumas por parejitas siempre me daban el mismo resultado. En particular, yo la primera suma que hice fue el primer término y el último. Esto es igual a n medios. Y esto que está acá arriba es lo mismo que tener a su 1 más a su n. ¿Cierto? Acá en esta parte está escrito justamente lo que da sumar el primero con el último y vimos que todas esas sumas siempre van a dar constantes. Entonces acá tenemos dos expresiones para calcular la suma. En la de abajo se utiliza cuando conocemos el primer término y el último término que quiero sumar, ¿cierto? De la progresión. Entonces, si conozco los extremos, el primero y el último, puedo utilizar esta expresión. O si ustedes conocen el primer término y la diferencia, entonces pueden utilizar la expresión de arriba. Ok. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Queremos calcular la suma de los n primeros términos. Entonces tenemos estas dos expresiones que las podemos utilizar. Entonces vamos a realizar ejercicios donde tengamos que utilizar esta expresión. Dice, hallar la suma de los 20 primeros términos de la progresión aritmética menos 5, menos 1, 3 y 7. Entonces miren que acá nos están listando los términos. Entonces, como no lo listan, hay veces ocurre que puede ser que no me digan que esto es una progresión aritmética, ¿sí? Entonces, si no les dicen, lo primero que uno hace es analizar si realmente eso es una progresión aritmética o no. Entonces, en este caso, tomemos el segundo término es menos 1, si le restamos el término anterior que es menos 5, observen que esto nos queda menos 1 más 5, que es igual a 4. Ok.
Bueno, entonces aquí tomamos este término que es el 2 y le resté el primero. Ahora tomemos el segundo numerito, perdón, el tercer número que es el 3 y restémosle el segundo término. El segundo término es el menos 1. Entonces en este caso nos va a quedar 3 más 1 y esto nos queda de nuevo 4. Y la otra diferencia que hay que tomar es el 7 menos el 3. Sería el cuarto término menos el tercero. Entonces siempre para mirar que sea una progresión aritmética hay que tomar un término menos el anterior. En este caso aquí nos vuelve a dar 4. Miren que todas las diferencias nos dio 4. Ese sería entonces el valor de D. ¿Sí? Entonces ya ahí tenemos el valor de D. La otra que tenemos conocido, sabemos que a sub 1 es el primer término, que en este caso es el menos 5. Y ya con estos dos daticos podemos hacer la suma. Entonces nos dicen calcular la suma de los 20 primeros términos. Entonces necesitamos calcular ese sub 20, pero primero escribamos la formulita que tenemos. Dijimos que S sub n va a ser igual a n medios por 2a sub 1 más n menos 1 por d. ¿Cierto? Vamos a utilizar esta expresión justamente porque conocemos ya el primer término y conocemos la diferencia. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Como me están pidiendo la suma de los 20 primeros términos, entonces ya sabemos que n vale 20. Entonces ya con estos tres daticos que tenemos a la derecha podemos reemplazar. Entonces nos queda que ese 20 es igual a 20 sobre 2 que me multiplica a 2 por el primer término, pero el primer término es el menos 5. Más n menos 1, la n valía 20, entonces acá me queda 20 menos 1 por la diferencia que es 4. Es decir, acá nos está dando, entonces ya lo que nos queda son realizar las operaciones. Nos está dando 10 que me multiplica a menos 10, acá hay que realizar primero las multiplicaciones, más, y observen que acá nos está dando 19 por 4. 20 menos 1 nos queda 19. Entonces cuando ustedes tengan expresiones así, no olviden que tiene prioridad ahí la multiplicación. Entonces primero hay que realizar esa multiplicación y después ya me encargo de sumar o restar con el menos 10. Bueno, entonces ¿cuánto nos está dando esto? Nos queda 10 que me multiplica a menos 10 más, y multiplicamos 19 por 4, que nos está quedando 76. Ahora 76 menos 10, entonces acá nos queda 10 que me multiplica a 66. Y por último, entonces nos queda realizar esta multiplicación que nos daría 660. Muy bien, profesores. Entonces acá nos está dando que S sub 20, la suma de los 20 primeros términos en esta progresión nos está dando 660. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nos listan los elementos de la progresión, miramos quién es el primer término. Aquí hicimos todas las restas para mirar que realmente sí sea una progresión aritmética, que no tenga, digamos, algún error. Y al hacer las diferencias vimos que todas nos daban 4, por eso es que D vale 4, ¿cierto? Entonces tenemos la diferencia, el primer término, y la n es la cantidad de términos que queremos sumar. Bueno. Dice, encuentre el décimo término de una sucesión o una progresión aritmética
tal que a sub 2 valga 1 y a sub 18 sea igual a 49. Entonces aquí vamos a realizar un ejercicio similar a uno que hicimos ahorita, donde me dan dos términos separados y quiero encontrar ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, para esto, como me piden es encontrar un término, miren que me piden el término décimo, entonces tengo que recordar cuál sería la expresión para ese término enésimo. Entonces tenemos que a sub n era igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. Esa va a ser entonces la expresión que vamos a utilizar para realizar este ejercicio. Entonces, por un lado me dicen que el segundo término es el 1. Entonces hay que recordar, o vamos a reemplazar acá en la expresión, a que es igual a sub 2. Entonces si reemplazo la n por 2, sí. Bueno, algo que pueden hacer en las instituciones es como atender la clase y recordar que después, como los videos quedan grabados, igual los pueden descargar y verlo, digamos, más detenidamente en la clase, ¿cierto? Entonces, bueno, de pronto este enunciado está corto, pero digamos los puntos de aplicación son un poquito más largos los enunciados, ¿cierto? Bueno, entonces si yo quiero el segundo término de mi progresión, entonces a sub 2 va a ser igual a sub 1, voy a reemplazar aquí la n por 2, entonces me va a quedar, miren que si quieren lo escribimos por aquí, a sub 2 es igual a sub 1 más 2 menos 1 por d. Entonces miren que ahí lo que hice fue cambiar la n por 2, y eso es lo que voy a escribir acá al lado izquierdo. Entonces voy a escribir lo que me quedó en esta parte. Entonces me está quedando a sub 1 más d. Eso sería el segundo término y me están diciendo que vale 1. Esta sería mi primera ecuación. De la otra ecuación, a ver, permítanme, yo borro acá un momento. Me dicen que el término 18, a sub 18, es 49, entonces calculemos a qué es igual a sub 18. Entonces a sub 18 va a ser igual a sub 1 más 18 menos 1 por d. ¿Sí? Entonces miren que ahí reemplacé justamente la n por 18. Entonces nuestra segunda ecuación, ¿cuál va a ser? Va a ser a sub 1 más 17 por d igual a 49. Esta va a ser nuestra segunda ecuación. ¿Sí? Entonces tenemos dos ecuaciones acá. Y lo que queremos, en principio, bueno, hay que calcular cuánto vale a sub 1, hay que encontrar la diferencia. Y ya teniendo esos dos elementos podemos encontrar ya el término que me pidan o la suma, ¿cierto? Entonces en este caso, ¿qué podemos hacer? De acá despejando el a sub 1, me queda que es igual a 1 menos d. Entonces miren que ahí despejamos el a sub 1, el que quiera despejar la d también lo puede hacer. Entonces despejamos una de las dos y venimos y lo reemplazamos en esta ecuación. ¿Qué es a sub 1? Es 1 menos d más 17d igual a 49. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplificar esta expresión que está aquí. Entonces miren, por un lado me está quedando 17d menos 1d, nos está quedando 16d. Es decir que 1 menos 16d es igual a 49. Y de aquí lo que hay que hacer entonces es despejar la diferencia. Entonces nos está quedando que 1, muy bien. Hay algunas instituciones que ya están haciendo las operaciones. 1, a ver, pasemos más bien. 1 menos 49. Podemos pasar el 49 que está positivo a este lado a restar.
tengo acá un pequeño error, acá no es menos sino es más, ¿cierto? A ver, permítame, yo me regreso acá. Acá nos quedó 1 más 16D igual a 49, ¿cierto? Es decir que 16D, no hay que pasarlo al otro lado, este lado está bien, es igual a 49 menos 1, es decir, nos queda 48, o sea, 16D es igual a 48, es decir que D va a ser 48 dividido 16. Eso, muy bien la institución educativa técnico-industrial. Entonces acá nos está dando que la diferencia justamente nos da 3. Y como ya tenemos la diferencia, podemos regresar a nuestra ecuación 1 y reemplazar esa diferencia para encontrar el primer término. Entonces A sub 1 va a ser igual a 1 menos la diferencia que nos dio 3, es decir que A sub 1 es igual a menos 2. Listo. Entonces ya tenemos los dos datos importantes. Necesitamos siempre conocer el primer término y la diferencia. Entonces ya con esas dos cosas podemos calcular lo que nos pidan. En este caso nos piden el décimo término, entonces queremos calcular A sub 10. Entonces, ¿cómo calculamos el término décimo? Entonces vamos a reemplazar esa n por 10. Entonces tenemos que esto va a ser igual a sub 1 más 10 menos 1 por D. Miren que yo ahí reemplacé justamente la n por 10 y vamos a hacer entonces, vamos a reemplazar los daticos. El A sub 1 tenemos que es el menos 2 más 10 menos 1 nos queda 9 por la diferencia que es 3. Muy bien. Institución educativa Luis Fernando, perfecto. Entonces acá nos queda menos 2 más 27 y 27 menos 2 nos queda 25. O sea que el término décimo es el 25. ¿Sí? Esto es básicamente lo que hay que hacer. Entonces, ¿en qué tipo de ejercicios hay que hacer como más procesos? Cuando nos den justamente dos términos separados, miren que hay que plantear dos ecuaciones, despejar una de las incógnitas, ya sea la sub 1 o la diferencia, reemplazarlo en la otra ecuación para poder encontrar el primer término y la diferencia. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta con este ejercicio. De pronto corrí un poquito con el otro, este lo hice un poco más despacio. Entonces no sé si tienen preguntas. Ok. Bueno, entonces acá tenemos lo que son los problemas de aplicación. Vamos a mirar tan siquiera uno, como para que tengamos en cuenta. Dice, una pared en forma de trapecio está formada por 18 filas, o sea, arreglos horizontales, de ladrillos como se indica en la figura. La fila inferior consta de 14 ladrillos y la fila superior consta de 31. Entonces me dicen, ¿cuántos ladrillos tiene la pared? Entonces, este problemita, la idea es que utilicemos justamente el tema de progresiones. Entonces tenemos, por ejemplo, que el A sub 1, que voy a tomarlo como la fila inferior, es igual a 14. ¿Cierto? Son la cantidad de ladrillos que tengo en la parte de abajo. Ahora, a mí me dicen que en total hay 18 filas. Y como en la fila de arriba hay 31 ladrillos, yo sé que A sub 18 es 31. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren que sabíamos cuántos ladrillos había en la parte inferior, cuántos en la parte superior. Ya con estos dos daticos podemos encontrar, justamente necesitamos la diferencia, y eso que aquí lo podemos normalmente ver. Si ustedes, no sé si alcanzan a ver, acá justamente los ladrillitos están, si ustedes los cuentan, está justamente esa cantidad.
Entonces uno puede ir mirando cuánto es la diferencia. Bueno, entonces vamos a mirar, miren que acá en este caso tengo el primero y el último término de la progresión. Eso, muy bien. La institución Rafael de Liconia, perfecto. Miren que acá tengo el primer término y tengo el último, entonces fácilmente podemos calcular la suma utilizando esta expresión. Sn es igual a n medios, que me multiplica a su 1 más a su n. ¿Cierto? Miren que ahí tengo el primer término y el último, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar, no sé si acá me alcance, vamos a mirar. Entonces me están pidiendo la suma de las 18 filas, ¿cierto? Son 18 filas. Entonces va a ser igual a 18 sobre 2. Y en este caso, entonces la primera fila tengo 14 ladrillos y en la última tengo 31. Entonces miren, cuando ustedes conozcan el primer término y el último, entonces simplemente pueden hacer esta expresión, miren que le está dando 9, que me multiplica a 45, es decir, que cuántos ladrillos hay en toda esta figurita, hay 405. Muy bien. Entonces, cuando ustedes conozcan el primero y el último término, ustedes pueden utilizar esta expresión, o si digamos no les dan el primero y el último, sino que les dan ciertos números, ahí sí tienen que encontrar la diferencia y el primer término. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hasta aquí trabajamos pues lo que fue los problemas de progresión aritmética. Muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos aquí atentos a sus inquietudes.